a Monseñor Javier, que esta tarde nos acompañará con una charla muy interesante. Damos la bienvenida también al señor Francisco Marcone, presidente ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas, AIEC, del Arzobispado de Lima. Damos la bienvenida también a nuestro padre Juan Carlos, que nos acompaña en esta tarea de educar y de conducir a niños, niñas, adolescentes, familias y al personal en esta gran tarea educativa. En principio voy a dejar para la oración de apertura al padre Juan Carlos. Luego el señor Francisco Marcone hará la presentación de la naturaleza, del objeto de estas reuniones y visitas. Y posteriormente, Monseñor Javier disertará con la charla referente a la identidad de la Escuela Católica. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Señor a través de su Espíritu, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que a través de estas luces de información, de experiencia, de enseñanza, podamos experimentar ese impulso y ese soplo que nos lleva a la renovación constante y a la apertura de la verdad, a la búsqueda de la belleza, al desarrollo de nuestra identidad como cristianos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes, Monseñor Javier, Padre Juan Carlos, el profesor Ostulio, queridos colegas del Colegio San Juan María Vianney. Es para nosotros una alegría poder estar acompañando a Monseñor en esta serie de reuniones que está teniendo en todos los colegios, ¿no? Y creo que además de saludar a ustedes, tengo que saludar a los profesores, profesoras de los colegios Santa Rosa, Nuestra Señora de Montserrat y Virgen Niña, ¿no? Virgen Niña que está en el RIMAC, no es, oficialmente no es de la AIEC todavía, pero está en proceso. El Colegio Virgen Niña es en este momento el colegio más engreído del arzobispado, porque es el estado más abandonado, ¿no? Entonces ahora en realidad hay 14 colegios, con Virgen Niña y con el Apóstol San Pedro que está en el Agustino. Pero la idea fundamental de la visita de Monseñor es un pedido, una coordinación que ha hecho Monseñor con Monseñor Javier, con Monseñor Carlos, con nuestro arzobispo, para que Monseñor nos venga a acompañar en todo el tema y reforzar la identidad de la Escuela Católica, la formación de los docentes y temas relacionados con el fortalecimiento de los colegios del arzobispado. El Monseñor actualmente es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Valencia y antes ha sido obispo de Ibiza, Mallorca y Tortosa, ¿no? Así que a toda esa zona de España, frente al mar, ¿no? Con muy buenas playas, han sido las que él ha sido el pastor espiritual. Bueno, sin más, lo dejo como señor. Muy bien, muchas gracias. Naturalmente agradezco mucho vuestra presencia, los que estáis aquí, los que nos seguís por las redes, ¿no? Y agradezco mucho porque, claro, ya estamos en un momento del día en donde habéis vivido muchas cosas, ¿no? Y ahora, pues bueno, necesitaremos ese tiempo, tenemos más o menos una hora, ¿no? para nuestro trabajo. Y la idea fundamental, como ha dicho Francisco,
es esa, comunicar, mantener una conversación que me ayude a mí a situarme bien y también yo pues, conversar con vuestro arzobispo, que es el último término quien también me ha invitado a venir. Y a nuestro arzobispo le conozco yo de cuando él era estudiante, todavía no era sacerdote. En Roma, yo ya era sacerdote, él todavía no era seminarista. Desde entonces le conozco y me ha alegrado mucho de su misión. En distintas ocasiones que ha venido, siempre le he saludado y siempre hemos tenido muy buena relación. En todo caso, el tema fundamental es es mantener una conversación sobre un tema siempre necesario. Y son como las canciones esas de amor que siempre cuentan lo mismo. Siempre te querré, nunca te olvidaré, estaré siempre a tu lado, no te olvidaré, ¿verdad? Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad los grandes valores de la vida, las grandes realidades humanas, necesitan ser recuperadas, recreadas constantemente. Necesitan siempre ser renovadas. Porque si no, con el tiempo le pasa poco a poco, se van deteriorando, se van llenando de polvo, de suciedad y se olvida lo que realmente son. En el campo educativo, claro, tenemos una ventaja muy grande para superar esta tentación. Y es que nuestros alumnos, como son distintos cada año, y ellos crecen y vienen de un mundo que siempre está en movimiento, pues eso nos obliga a nosotros siempre a despertar, a estar atentos. Pero también es importante a nosotros porque necesitamos recuperar constantemente para qué estoy aquí, qué es lo que pretendo aquí. Claro, uno puede decir, oye, yo estoy aquí para ganarme la vida. Efectivamente, estás aquí para ganarte la vida. Pero date cuenta, allí en el seminario de donde vivo yo ahora, en el Santo Toribio, en la avenida aquella tan grande de la Marina, hay un cartelón grande de anuncios de una empresa de empleo y que dice, no sé si lo habéis visto, dice, renuncio a un trabajo que no se adapte a mi vida. Renuncio a un trabajo que no se adapte a mi vida. Bueno, es una provocación. Porque la verdad es que también tiene parte de razón, pero no toda la razón. Porque al final mi vida tiene que adaptarse al trabajo. Y aquí, en este campo completamente educativo, yo tengo que adaptarme al trabajo, sobre todo. ¿Por qué? Porque en realidad el campo educativo es un diálogo, una relación entre personas. Yo educadora y mis educados. Y tengo que intentar no simplemente que ellos se adapten a mi vida, sino que yo me adapto a la suya. Si únicamente buscas lo primero, lo que tienes que hacer es renunciar. Porque es imposible eso. No podría haber educación así. Hay educación en ese ir y venir mutuo. Pero este es un tema central para nosotros. Recordar que nuestra misión siempre es algo que está haciéndose, está en camino. Sin olvidar nunca que no es posible educar sin educadores. Por tanto, en la educación es importantísimo, claro, ¿para qué vamos a educar? Efectivamente. Pero tan importante será el sujeto que sujeta esa idea. ¿Quién sujeta esa idea, esa propuesta, ese camino? Una persona, un educador. Cualquiera de nosotros hemos venido a la vida, nuestros padres nos han traído a la vida. Pero ¿qué sería de nosotros sin su mirada, sin su palabra, sin su apoyo, sin sus caricias? No hubiéramos podido salir adelante. Quizá a lo mejor seríamos como el hombre loco, ¿no? Aquel niño educado en la selva entre locos nada más. Y entonces no sabe ni hablar, se ha de aullar como los locos. Porque necesita de la compañía, los seres humanos necesitamos siempre de la compañía de otros.
Y educar es siempre establecer una relación. Primero que nada, una relación entre personas. Y en esa relación surge una propuesta. Surge una propuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Para qué voy a educar? Hay preguntas, ¿no? Que no se oye. Allá. ¿Qué? La pregunta es ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿En qué voy a educar? Y ahí nace un gran tema que se llama proyecto educativo. Tengo una idea de lo que, el qué, y el qué es muy importante, ¿eh? Porque a veces podemos tener la tentación, sin darnos cuenta, de convertir nuestro colegio en una guardería que tiene su valor. Pero eso va bien para los niños de 2 años, pero para los más mayores ya no. ¿Qué? Estar aquí, entretenernos, un estacionamiento, una playa donde aparcamos el coche, donde aparcamos a los niños durante un tiempo, o un lugar donde los capacitamos para crecer en todas sus dimensiones, porque tienen que enfrentarse a un futuro, porque la vida crece, crece y va, y se enfrentarán, y tienen que estar delante de una sociedad por la que pueden hacer algo. Entonces, lo importante es el qué, un tema fundamental. Otro tema importante es quién, nosotros. Y quizá alguno de nosotros pueda pensar, pero bueno, por no saber lo que me cuesta a mí esto. Es verdad, hay días que nos cuesta más, otros menos, hay momentos difíciles, que no tenemos la inseguridad, no sabemos si acertamos o no, si estamos en el camino adecuado o no. Pero somos importantísimos. Podemos tener incluso la sensación de si nuestro trabajo ha servido para mucho. Es una pregunta que a veces surge, ¿para qué todo esto? Y resulta que el encuentro que tú tuviste con aquel niño, aquella niña, marcó su vida. Y tú no te enteraste, ni hacía falta que te enteraras. Lo habías hecho. Ese primer encuentro es definitivo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, mi primer encuentro con el primero que me encontré cuando fui a estudiar a un colegio salesiano, tenía 12 años. El primer profesor, que era un joven salesiano que todavía no era sacerdote. Mira por dónde me lo encontré después en Roma, en la universidad. Él también, que se hacía como un curso de reciclaje. Y yo me acordaba de él de mí no se acordaba porque tantos habían pasado, pero de Javier Echevarría sí que me acordaba yo. El encuentro. Este es un tema fundamental. ¿Quién educa? Y naturalmente en ese quién, que es el educador, necesita constantemente capacitarse porque va cambiando la situación y van cambiando las necesidades de la educación. Por eso el valor que tiene fundamentalmente la formación permanente entre nosotros. Y es difícil la formación permanente, porque como dicen en mi país, ¿no? Allí en España, cada maestrico tiene su librico. Cada uno se considera que con lo suyo, a mí que me tienes que enseñar, si ya he pasado por esto y por lo otro. Pues no. Siempre tenemos que ser aprendices. Siempre tenemos que volver a enseñar, a aprender. No tenemos que tenerle miedo a esto. Unas veces será para confirmar, reforzar lo que ya hacemos. La educación a veces no simplemente es ofrecer novedades, también es reforzar, fundamentar. Es verdad, ese es el camino. Otras veces será para aprender nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos problemas, nuevas realidades. Pero definitivamente el educador. Y el educador también tiene una función muy importante en una escuela, y especialmente en una escuela católica, y es un testigo de la fe. Sin darse cuenta. Muchas veces, unas veces sin darse cuenta, otras queriéndolo, ¿eh?
San Juan Bosco decía muchas veces, a los jóvenes siempre hay que quererlos, pero hay días en que hay que hacérselo notar, que se den cuenta que les queremos. Hay días que hay que hacérselo notar. En el campo de la fe pasa lo mismo. A veces no nos damos cuenta y nuestro comportamiento de respeto, de atención, de cariño, de cercanía, de búsqueda de la verdad, de esfuerzo, tienen sus raíces en una visión de la persona humana que nace del Evangelio. Pero hay veces que tenemos que decirle, hijos míos, si actuamos así, si perdonamos, es porque aprendemos de lo que dice Jesús, que lo más hermoso del mundo es perdonar, porque Dios, que es amor, siempre nos perdona. Y su amor se proyecta después en nuestro amor mutuo. Y ahí está la razón de nuestro vivir, porque el amor, el perdón, es semejante a la resurrección. Porque el conflicto es la muerte, es el muro que no traspasas. Y sin embargo el perdón es la ventana que se abre, la puerta que se abre también, la luz que entra, la novedad. Hay futuro, hay esperanza, vamos adelante. El educador es testigo de la fe por su forma, su estilo de vivir, que tampoco es el estilo de vivir, por favor. A veces la gente cuando hablamos de esto piensa que tenemos que ser aquí todos don perfecto. Don perfecto no existe, ya me lo decía mi abuela. Lo que existen son luchadores, son trabajadores, son gente que camina, son gente que se esfuerza y que confía, por una parte, en su propio compromiso y en toda la acción de Dios. ¿O es que Dios no actúa? A veces hay personas que se ponen a rezar delante del sagrario, ¿no?, para pedirle al Señor ayuda. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y dice uno que una vez se abrió el sagrario y salía como una voz y le decía, Mari Carmen, lo que deberías, lo que podrías hacer. Y dice, cállate, Señor, que ya lo tengo claro. Hay personas que al final no quieren no dejan hablar a Dios. Quieren únicamente yo. No. Somos nosotros de aquellos que nos esforzamos, pero que sabemos que en la vida nuestra está en manos de alguien más grande. Y por eso, incluso y sobre todo, el éxito de nuestro esfuerzo educativo no lo confiamos solamente a nosotros, sino a Dios mismo. Y le pedimos, ayúdame para cumplir esta misión. Haz que siembre cosas buenas en esto y que dé resultado. Tú das el crecimiento, tú das la vida. Yo simplemente siembro. Pero sin ti, el educador, un tema importantísimo, el tema importantísimo del educador. A veces, en un mundo tecnológico como el nuestro, donde dependemos todos de las máquinas, ¿no?, que tienen un valor, son muy útiles, la técnica va bien, olvidamos quién es el actor principal de la historia. El inspector principal de la historia somos nosotros. Y nosotros somos capaces de generar la técnica o también de ponerle límites a la técnica. Decirle, sí, podría hacer con eso tantas cosas, pero no me conviene. Por ejemplo, un tema que tenemos que aprender mucho, tenemos que reflexionar mucho todos los que dedicamos al acompañamiento o educación de los niños y de los jóvenes, es la cultura digital. El hecho de que exista este aparato y sus cualidades, sus virtualidades, sus posibilidades. Y a veces me llama la atención que voy por la calle, me toca andar todos los días un rato largo para hacer ejercicio, pues la cantidad de gente que está ahí, quieta en un rincón, mirando y mirando y mirando, o caminando, mirando. ¿Cuántos están ahí? Yo digo, es fácil hoy en día gobernar, porque si el gobierno se empeña en poner a todos, pues hoy todos estamos aquí, en el pesebre comiendo esto. Sin embargo, muchos de los grandes teóricos del mundo digital hoy están dando otra perspectiva, sin negar esta tiene un gran valor,
que quede claro, ¿eh? Pero, ¿para quién es esto? Para nosotros, ¿verdad? Pues entonces dicen una palabra muy hermosa, dicen, elogio de la conversación. ¿Y conversamos quiénes? Tú y yo, o tú y nosotros. Vernos las caras, mirarnos. Eso es decisivo, eso es fundamental. Ahora, con toda la crisis de la pandemia, por ejemplo, en muchas parroquias pues han tenido que transmitir la Sagrada Eucaristía, la misa, pues por el vía de streaming y todo eso, y eso ha estado muy bien. Pero cuidado, nosotros no somos una comunidad virtual. Podemos utilizar esa comunidad virtual en momentos de dificultad, un enfermo, una situación, de acuerdo, pero lo nuestro es encontrarnos. Y si vamos a este mundo es para ampliar conocimientos, para adquirir más relación, pero partiendo de una base. La raíz de nuestro vivir está entre la relación que decía el poeta, yo nunca diré yo sin decir nosotros. Nunca diré yo sin decir nosotros. Daros cuenta qué valor tiene eso, por ejemplo, en un colegio. Un colegio es ante todo una comunidad de personas. En nuestro caso, una forma de la comunidad cristiana, una forma. No agota todas las formas, pero es una forma donde participamos adultos, profesores, padres, familia, alumnos, personal que nos ayuda. Todo esto forma parte de esa comunidad. Es pues importantísimo el valor del educador. No hay escuela, no hay educación sin educadores. Y daros cuenta también, finalmente, en este capítulo, en la comunicación educativa hay una comunicación explícita, visible, que es la que yo hago ahora con vosotros ahora, ¿no? Mando un mensaje, propongo unos contenidos, digo tal, ¿de acuerdo? Pero luego hay una comunicación invisible, que es afectiva, es de relación. Es esa conclusión que saca la gente cuando dice, jolín, este parece que se lo cree, lo dice con mucha convicción, lo dice, qué alegría transmite. ¿Cuántas veces, a veces se ha visto eso en los estudios, el fracaso de un tipo de enseñanza, por ejemplo en matemáticas, no solamente porque hay dificultad o el profesor no explica bien las cosas, sino también porque él mismo le pone tal carga de negatividad, de dificultad, que las hace antipáticas, distantes. Es muy importante. Y eso es algo invisible, no se ve. La comunicación queda como escondida, pero está ahí. Y eso, de nuevo, nos remite a una condición fundamental. Si quieres ser un buen educador, por favor, cuídate. No olvides que tienes en tu mano el encuentro con otras, el desarrollo de otras personas. De las posibles profesiones que uno puede hacer en la vida, esta es una especialmente fundamental, porque está en relación con el crecimiento personal de las personas. Y por tanto, qué mayor don que es ese, mayor bien y mayor responsabilidad y mayor alegría. Yo siempre me he acordado de mi maestro que me enseñó a leer. Me ponía nervioso y me acuerdo que se ponía a mi lado y me cogía así para que me tranquilizara y empezaba a leer poquito a poco. Qué importante es. Así pues, hemos dicho un proyecto educativo, un proceso, un profesor, ¿cómo? Aquí viene, eso nos preocupa mucho a todos los profesores, ¿verdad? Si tú dices muchas cosas, pero dime, ¿cómo lo hago? Y en la tentación, sabéis, el peligro, el problema que tenemos en esto es que a veces querer reducir nuestra tarea educativa a una técnica. Y las técnicas las necesitamos, ¿eh?
una didáctica de la lengua, de la historia, de la religión, de lo que sea. De todo necesitamos un modo de proceder. Tengo que tener un esquema, a ver cómo vamos a funcionar. Es verdad. Eso es un tema importante y que hay que cuidar. Pero ese tema, esa didáctica, esa forma, no puede desengancharse de las grandes ideas, de los grandes objetivos que nos proponemos. Y por eso es tan importante volver siempre a los grandes objetivos. Recuerdo, me gusta contar esa anécdota porque para mí me resulta interesante, ¿no? Cuando yo era obispo de Ibiza, en una isla, tenía que ir a otra isla, que también forma parte del obispado, que se llama Formentera, una isla paradisíaca, preciosa. Y para llegar allí, que no estaba muy lejos, tenías que atravesar una corriente de agua muy fuerte. Y el barco daba saltos y saltos y saltos. Más todavía, hablamos del año 92, 93, que después han cambiado, han puesto catamaranes grandes y ahora ya no pasa nada. Pero en aquel momento, entonces, recuerdo que la primera vez el capitán me dijo, mire, señor obispo, usted ahora no mire el mar, mire usted el horizonte, allá lejos. Porque si mira al mar, se mareará. Pero si ve allá lejos, eso le dará paz y tranquilidad. Y es que en realidad esto es importantísimo, esta forma de funcionar. Y es saber a dónde vas. Es la orientación fundamental, porque si miras la tarea de cada día, habrán días que tienes una clase y terminas diciendo, bueno, no sé qué ha pasado, esto ha sido, pero si miras y recuerdas la misión, todo se va situando. Y es que estamos siempre en un proceso. Una palabra que se utiliza mucho, la palabra proceso, que es la integración de distintos elementos para conseguir un objetivo. Y entonces todo esto requiere un proceso, una forma de hacer. Pero naturalmente esto requiere sobre todo eso, saber a dónde vas. Y saber que a veces te puedes equivocar, pero es que si no te equivocas, no sé si sabes a dónde vas. No haces nada. Pasa como en la parábola aquella, ¿no? De los talentos, donde le da a uno 10, a otro 5, a uno. Y el uno tenía miedo, lo guarda. No se equivocó, pero se equivocó totalmente, porque lo perdió todo. Es importante, pues, elaborar un proceso, una didáctica, una forma de funcionar que integre todos los elementos. Pero para esos tres, para qué, quién, cómo, eso no podemos hacerlo solamente y no lo hacemos solo nosotros. Lo hacemos como grupo, lo hacemos como comunidad educativa, lo hacemos juntos. Más todavía, aceptamos que intervenga en esta comunidad educativa el conjunto de la sociedad representada a través del gobierno, que nos ofrece un currículum, nos ofrece unas orientaciones que nosotros debemos aceptar como ciudadanos que somos, tenemos que aceptar. Pero también al mismo tiempo, nosotros aquí, en nuestro conjunto, tenemos que darle aquel sabor propio de nuestro propio ideario, de nuestra propia opción, de nuestro propio proyecto educativo. Y eso es algo que tenemos que elaborar entre todos. No podemos reducirlo únicamente a alguien ya hecho. No puede ser la educación únicamente, mira, aquí tienes el libro y ves haciendo. No. Debemos hablar entre nosotros, debemos buscar la forma de debatir sobre las cosas, porque sin ello no podremos nunca desarrollar ese trabajo común que tenemos que llevar adelante. Claro, el Papa
en toda su preocupación educativa, sabéis que él es el promotor de un proyecto global educativo, que busca ante todo, fijaros, en principio más que las grandes ideas, en primer lugar que nos juntemos, que estemos juntos, que nos escuchemos, que nos relacionemos. Recuerdo una entrevista con el Papa y comentaba aquello. En un momento dado, en su viaje que hizo a Palestina, quise reunir en un encuentro al presidente de Israel y al presidente de la Autoridad Palestina, dos grupos en tensión y en conflicto. Me di cuenta que allí no era posible. Entonces los convoqué en Roma y vinieron a Roma y vinieron. Y luego llamé también al patriarca de Constantinopla y también vino allí. Y estuvimos hablando mucho tiempo. Y en ese tiempo, después, pues compartimos muchas cosas. Entonces, un periodista le preguntó al Papa. Al hablar del Papa se ha puesto a temblar esto, ¿eh? El periodista, bueno, y después de tanta charla allí habéis tenido y tal, ¿qué conclusiones sacasteis? Y el Santo Padre dijo, ¿qué conclusiones? Lo primero era vernos, gente que no se veía, estar juntos, escucharnos, intercambiar los teléfonos. Eso es lo importante primero, después hablaremos. Por tanto, entre nosotros lo importante es el trabajo este junto que hacemos, que a veces nos cansa, o reunión de tal, es muy importante estar juntos. Y para ello, el Papa insiste en un tema muy importante también para nosotros. Y es decir, ese trabajo que tenemos que llevar adelante, debemos llevarlo adelante con procesos de vida que nos ayuden a converger, a caminar juntos, que nos ayuden, que sean instrumentos para converger. Daros cuenta que es muy fácil romper la unidad de un grupo, crear discordia, polarización, blancos y negros, aquí está, ¿no? Buscar es siempre lo que nos une, trabajar por ello. Hay un concepto que utiliza la doctrina social de la Iglesia que es de gran valor, que se llama el bien común, no el bien de un grupo mayoritario, no el bien de la mayoría, no, el bien común de todos, integrar. Es un concepto que implica la inclusividad, de incluir siempre, no rechazar al otro, sino incluir. Entonces, en ese trabajo de unidad, de inclusión, de caminar, el Papa nos da 4 consejos que pueden ser muy válidos para todos los claustros, grupos, comunidades educativas. Nos dice, primero, la unidad está por encima del conflicto. La unidad por encima del conflicto. Vivimos una situación a veces muy conflictiva y a veces estamos en la conclusión de que si no haces más bulla y no dices fuerte algo, nadie te hace caso. Y que por tanto, y eso es por ejemplo la raíz última, por ejemplo, del terrorismo. El terrorismo, ¿qué hace? Quiere conseguir un objetivo. ¿Pero cómo lo hace? Por la vía rápida, provocando algo que llene de terror a la comunidad. Y ante ese terror, a ver si reaccionan. Para nosotros eso no es el camino. La unidad por encima del conflicto. Y por tanto, promover una cultura del diálogo, una cultura de la escucha. Hagan cuenta, esto que hace el Papa, que ha propuesto el Papa para la Iglesia, de esa forma sinodal, es sobre todo de escucha. Es decir, aquí nadie debe considerarse que no es escuchado, nadie debe sentirse excluido. Después vendrá la segunda parte, que es como vamos a proceder a continuación, pero el primer paso es romper el esquema ese
de unos y otros, sino en buscar siempre y convencernos como ideal, como propuesta, como orientación, como la estrella que ilumina tus vidas y especialmente tus noches, la unidad, caminar juntos. Esa es la cuestión. Naturalmente eso no quiere decir renunciar a la verdad ni a la identidad de cada uno, sería muy negativo. Pero significa aceptar que tú eres diferente de mí y sin embargo con eso no te excluyo. Quiero salvar lo mejor de ti y tú lo mejor de mí. Y siempre hay un punto que nos puede unir a los dos. El primer punto pues es este. En un claustro, en una comunidad educativa, por favor, caminemos en la unidad. ¿Tendremos tantos motivos para reñir o para prescindir porque esto es así, esto piensan así, esto es tal? Hagamos el esfuerzo. Entre nosotros, en nuestra aula, con las familias. Segundo, generemos procesos de desarrollo, convencidos de que el tiempo del Papa es superior al espacio. ¿Qué quiere decir? Que es más importante iniciar entre nosotros un camino que no decir, ya lo tengo claro y esto lo domino yo y aquí esto lo tiene que hacerse. ¿No? Estar dispuestos a iniciar un camino. Y aunque no sea el camino perfecto, a lo mejor yo solo lo haría mejor que todos los demás, pero no, quiero hacerlo con los demás, aunque no sea tan perfecto. Un camino largo. Tantas veces nos ocurre eso, que en medio del conflicto o de las dificultades, pues yo tengo la solución de todo. Oye, pero ¿es la solución que compartimos todos? Eso cuesta más. Vamos a trabajarlo entre todos, aunque no sea tan perfecto. Pero es el camino que vamos a seguir adelante. Claro, esto exige una palabra que es verdad, exige discernimiento, no todo es válido, no todo va bien. Hay que saber distinguir, un esfuerzo de pensar, de valorar, ¿no? Pero saber que estamos sembrando siempre, sembrando. Y por favor, a veces hay una hora de sembrar y otra hora de recolectar, de valorar las cosas buenas que tienen los demás o que hemos hecho. No estar inventándonos continuamente la pólvora. En nuestro camino educativo tenemos experiencias que dicen, esta funciona, valorémosla, démosle gracias, por aquí tenemos que ir. Eso también forma parte. No siempre estamos en una innovación como si nada de lo que hubiéramos hecho tuviera valor. No, por favor. Es nuestra perdición. Es como la persona que no se acepta a sí misma, que siempre está desesperada porque le gustaría tener otra cara, otra voz, otra sensibilidad. No hay bastantes clínicas de dermostética para transformarse. No. Nosotros tenemos también que valorar lo que tenemos, aceptarnos, aceptar el bien que tenemos mucho, seguro. El tercero es elaborar soluciones reales y duraderas. Una de las cosas que yo cuando veo la televisión aquí me llama más la atención es la cantidad de ministros que cambian aquí. ¿Cuántos ministros? Madre mía. Así no se puede hacer ninguna política. Porque continuamente estamos cambiando a la gente. No podemos, no se sostiene. Elaborar soluciones reales y duraderas. Si te has comprometido en una línea, si aquello hemos decidido que es por aquí, mantengámoslo. Y a lo mejor digamos, dentro de 3 años lo revisaremos, pero demos 3 años para a ver qué fruto da esto. No quiere decir que no revisemos y no lo cambiemos, sí, pero demos tiempo al tiempo. Hay gente que antes de sembrar ya quiere recoger. Y eso no puede ser. Ahí, por ejemplo, en este campo de las soluciones reales y verdaderas, ahí entra muy de lleno también
la aportación de las familias. A veces las familias en este momento, influenciadas por esa cultura del éxito, de querer ser el grande, de querer contar, quiere que mi hijo, mi hija sea el no va más, del no va más, del no sé qué. O quiere que teniendo 5 años, 6 años, aprenda no sé cuántas cosas. Oiga, por favor, no corra tanto. Deje al tiempo un poquito. Los árboles, por mucho que les tires, no crecen más. Tienen su proceso. Las personas también. Eso no quiere decir que no cuidemos la calidad de nuestra enseñanza, pero oye, por favor, valoremos siempre que los procesos necesitan su tiempo, su maduración. Tengamos paciencia. Una palabra difícil en ese momento, porque en un mundo automatizado, ¿verdad? Apretas el botón y se enciende la luz. La paciencia. Sobre todo la paciencia entre las personas es muy importante. Entonces, elaborar soluciones reales, posibles, no la que imaginativa. Si mi colegio tuviera, si hiciéramos no sé qué, si, bueno, tienes lo que tienes, parte de la realidad que tienes, acéptala. Y luego, la final, el último criterio. El todo es superior a la parte. La parte es mi idea maravillosa que tengo. Eso, por ejemplo, ha tenido mucho que ver, por ejemplo, con los grandes reformadores a lo largo de la historia. La parte que era lo que ellos aportaban para transformar el todo, han querido imponerlo tan rápidamente y tan radicalmente que al final o les han cortado el cuello a ellos para que nos dejes tranquilos, o han llevado una revolución a los demás que los ha vuelto también, los ha trastocado. Entonces, el todo, el bien del todo, de todos. Volvemos al concepto aquel del bien común, que es el menos común de los bienes, que decía aquel. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, que acentúa tanto lo personal y sobre todo lo individual, es difícil mantener ese concepto. Pero es ahí donde tenemos que trabajar. El todo es superior a la parte. Y el todo que tenéis vosotros es vuestro colegio, vuestra identidad católica, vuestro saber que formáis parte de la comunidad eclesial. Y aquí viene una cuestión muy decisiva. El colegio está vinculado al conjunto de la diócesis, forma parte del dispositivo de la diócesis para anunciar el Evangelio, que se concreta en la pertenencia a una parroquia. Y por tanto, es muy importante también este vínculo con una comunidad eclesial como es la parroquia, con esta otra realidad que también es una comunidad, una forma de comunidad, no semejante igual a la parroquia, pero también comunitaria, porque aquí hay creyentes, aquí hay experiencia de vida, experiencia de fe, aquí hay crecimiento, hay familias, todo esto forma parte también. Y eso es el todo. A veces podemos tener la tentación de considerar nuestro colegio como una realidad única. Y es una realidad, sí, valiosísima, que tiene su propia personalidad, pero está unida, debe estar unida al todo. Y el todo es la diócesis, el todo es, más concretamente, la parroquia en la que estás. Porque, en realidad, como le gusta, subraya sobre todo el Papa, dice, aquí en este documento, que por cierto no os he dicho nada de este documento, el documento muy importante, la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Es un documento que te lo puedes bajar por internet. Si entras en el Dicasterio de Educación Católica, ahí lo encontrarás, el último documento producido. Y es muy interesante. Dice el Papa aquí, dice el documento, la identidad católica de las escuelas justifica su inserción en la vida de la Iglesia, teniendo en cuenta su especificidad institucional. De hecho, la pertenencia de la Escuela Católica a la misión de la Iglesia es cualidad propia y específica, carácter distintivo
que impregna y anima cada momento de la acción educativa, pues parte fundamental de su misma identidad y punto central de su misión. En consecuencia, la escuela católica se sitúa dentro de una pastoral orgánica de la comunidad eclesial. No está al margen, no hace su guerra por su cuenta, está unida. Eso justifica el por qué el colegio tiene, por ejemplo, una animación pastoral, el por qué en el colegio el párroco tiene un papel importante como promotor de la fe, como guía en el camino de la fe, como aquel que recuerda a la comunidad, a todos quienes somos siempre tiene una misión propia de decir, hermanos, no olvidemos que somos una escuela católica y tenemos un ideario, tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que trabajar ahí. Esto es tan importante. Así pues, este último punto, el todo es superior a la parte. Una provocación para un mundo que no es así. Porque nuestro mundo diría al revés. La parte es superior al todo. Lo que yo quiero es superior al todo. ¿Estamos? Sin embargo, por eso, daros cuenta, en muchas cosas, nuestra propuesta contrasta mucho con la cultura dominante, sobre todo dominante en los grandes medios ideológicos que influyen en nuestro mundo, tanto sea acá como sea allá en Europa. Hay siempre el término, por ejemplo, una cosa es la globalización, ¿no? Que es el intercambio de todos participamos de todo y todos intercambiamos. Y otra cosa es el globalismo. El globalismo que significa un gobierno único central, unos poderes que marcan la línea a los demás, que los controlan y los guían. Y colonizan toda la realidad, olvidando lo propio de cada uno. Y por tanto, no se extraña nada de que mucha gente de ese tipo, ponga en cuestión sobre todo nuestra propuesta y el cristianismo como tal, porque el cristianismo tiene la manía de acentuar y valorar mucho el valor de la persona y el valor de las comunidades más originales, más elementales. La primera de todas, la familia. Y las comunidades sociales y políticas que tienen su autonomía y su capacidad y que tienen que llevar adelante su protagonismo. Pero en fin, esto daría para mucho más. En todo caso, aquí termino yo. Os agradezco de corazón esta atención vuestra y quisiera terminar leyéndoos un texto de un gran educador, a ver si lo tengo porque tengo tantos papeles aquí, que no me aclaro ya. Un gran educador que era santo, ¿no? Y hace pocos días que celebramos su aniversario. San José de Calasanz, que es el primero que crea una escuela para todos, para los más pobres, para los más necesitados. Es el primero que crea en Roma en el siglo XVI esta realidad. Y dice a los educadores: los que se comprometen en ejercer con máxima solicitud esta misión educativa han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y sobre todo de una humildad profunda, para que así sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, les haga idóneos cooperadores de la verdad, los fortalezca en el cumplimiento de este nobilísimo oficio y les dé finalmente
el premio celestial, según aquellas palabras de la Escritura. Los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y eso sois vosotros. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta o enfatizar en algún punto que Monseñor ha tocado, lo podemos hacer acá en la sala y también a través de chat. Estela leerá las preguntas que vienen de los colegios que se han conectado con nosotros, Santa Rosa, Montserrat y Virgen. Gracias. Doctor Julio, si desea preguntar, una ratita le pasa un papelito o decirlo también oralmente. ¿Más preguntas? Yo pregunto, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son los 4 puntos claves que nos hablaba al final de la charla? Yo he tomado nota. La unidad sobre todo. 2. ¿Cuál es el 2? Número 3, soluciones perdurables, reales, ¿no? Que puedan tomar en cuenta y no soluciones descartables. Creo que eso es una gran lección para todos nosotros. Y lo demás, lo que en filosofía básica aprendimos en la universidad o en el instituto, ¿no? Que el todo es mayor que todas las partes. Y ese todo es la iglesia, ¿no? Ese todo es la identidad. Somos una parte que vamos en misión y nos insertamos a la escuela católica y a su misión. Bien, preguntas en el chat. ¿Qué quiere? Bueno, decía, para los que están conectados, queridos amigos, me había emocionado y estaba hablando con el auditorio de Vianney. Decía que estos últimos temas que se han tratado es importante, ¿no? El tema de la unidad, de que las soluciones que se den no sean de corto plazo, sino tengan una durabilidad, soluciones que puedan impactar. No siempre la innovación o el cambio es lo mejor, es la negación decía el obispo. Como Señor, es como que nosotros no nos aceptáramos. Tenemos que aceptar nuestra cultura. La iglesia tiene una gran cultura, tiene una tradición educativa. Y de eso estamos convencidos que siempre ha sido así. Y lo último, el otro punto que rescaté es que todo es mayor que todas sus partes, ¿no? Y ese todo es la iglesia, es su misión, que la escuela católica se inserte en ella para continuar con esa, bueno, valga la redundancia, con esa misión. Si hubieran preguntas a través del chat con Natalia y con Estela, estaríamos pendientes de las preguntas de los que están conectados virtualmente. Y la pregunta de acá, estamos ¿nadie se anima? No tienen que llegar. A ver. Buenas tardes, hay una pregunta del Colegio Santa Rosa. Dice, ¿qué recomendación nos brindaría a nosotros, los educadores, para desarrollar este sentido de pertenencia a nuestra comunidad educativa? Teniendo en cuenta que somos parte de algo más grande, ese todo llamado Iglesia Católica. ¿Qué recomendación nos brindaría a nosotros? La primera recomendación sería, ante todo, estar. Eso como un párroco en una parroquia. Si un párroco, el gran problema que tenemos es que a veces en una parroquia uno va y viene y va y no está nunca allí. No puede saber de qué va el asunto. Estar, primero. Segundo, estar atento, yo creo que eso se puede fomentar a través de un plan de trabajo, ¿no? Un vínculo entre el colegio, en la propuesta, por ejemplo, pastoral del colegio, y el conjunto de la parroquia o de la diócesis,
con motivo, si la diócesis en este momento va a celebrar, está trabajando, por ejemplo, el tema de la familia, vamos a suponer, ¿no? Pues oye, ¿cómo voy a colaborar yo con ese tema de la familia? No considerarme yo ajeno a las realidades, a los impulsos que la propia diócesis lleva adelante, que mi propia parroquia está proponiendo. Y eso no quedar meramente como un mensaje dicho así, sino luego traducirlo a procesos concretos en el que eso se pueda verificar, se pueda realizar. Esto me parece que es el segundo punto importantísimo. Porque daros cuenta, hay un tercer punto que es el conjunto de ya toda la Iglesia. Por ejemplo, la influencia que hoy tiene el Santo Padre a través de los medios de comunicación, como cualquier mensaje suyo nos llega continuamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también está ahí, forma parte, ¿eh? Pueden haber, por ejemplo, ahora tenemos todo el mes de septiembre todo un trabajo sobre el tema de la creación, ¿no? El tema, porque para celebrar el día 4 de octubre, el día del don de la creación, como esa dimensión ecológica que queremos cuidar y que tenemos que tal. Bueno, yo creo que es una cuestión esa de no vivir al margen. Tanta gente va por la calle con un audífono de estos aquí detrás y está escuchando otra cosa. El mundo está funcionando, pero ellos están en otra cosa. Eso es una imagen de lo que nos puede pasar a todos. Entonces, ¿cómo hacer para que ser abierto el canal de la información, de la comunicación? Y en ese sentido, el tema de la comunicación es importantísimo. Daros cuenta, hoy en día no hay ninguna empresa que no tenga su departamento de comunicación. No hay ninguna empresa que no tenga en el Internet, en su página, no simplemente el anuncio, sino alguien para responder a las preguntas que vienen y que suscitan a través de aquí. La comunicación es importantísima. Entonces, generar redes, relaciones, estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y ahora a nivel eclesial, nuestra parroquia, con lo que ella trae consigo de cantidad de elementos vinculados a la celebración del año litúrgico o vinculados a su acción pastoral en el mundo de los enfermos, de la Cáritas, de la catequesis, vinculados al mundo de la propia diócesis. Ahora, por ejemplo, daros cuenta, el tema sinodal, el tema del sínodo que el Papa ha promovido y que también la diócesis ha promovido, y entonces este sentido de escucharnos, pues todo esto es la forma. Recuerdo una vez hablando con el Papa, dice, Santidad, usted habla mucho de la humildad. Dígame, ¿cómo se aprende la humildad? Y me dijo, muy sencillo, aceptando humillaciones. Oiga, sí, no hay más tiempo. ¿Cómo se aprende a hablar un idioma? Hablándolo. Háblelo. Es que me equivoco, es que digo tontería. Es igual. Háblelo. Si no quiere equivocarse, no hará nada en la vida. Nadie quiere equivocarse, pero si te equivocas, puedes rehacer el camino. Entonces, yo diríamos que estar vinculados a la comunidad eclesial es algo de ejercicio, de querer hacerlo, de buscar caminos. Y el camino informativo es muy importante, ¿eh? El camino de esa conexión es estar atento a las necesidades o a las propuestas que nos hacen. Algunas las podemos hacer con más intensidad en el colegio, otras no tanto, pero podremos siempre encontrar un punto en que nos encontramos. Yo, por ejemplo, aconsejaría a nivel, lo decía ayer, en el ámbito de los animadores de pastoral, un proyecto global de toda la... Primero escuchar, a ver, necesidades de los colegios y después elaborar un proyecto global para todos los colegios de la diócesis. Que después cada colegio le dará su sabor propio, su adaptación, su forma. Pero ya le dio un esquema que le permite pensarse no solamente solo, sino en relación con otros, con los demás. Estar. Por cierto, yo cuando era pequeño entrábamos en la catequesis corriendo todos en la iglesia y en medio estaba así alargado y aquí, por ejemplo, abierta una capilla y ahí estaba la Eucaristía, el sagrario.
Y ahí había una catequista allí. Y entramos corriendo, corriendo, y cuando llegamos a esa altura nos paraba y preguntaba, ¿está o no está? Se refería a si el Señor está presente o no. Y ella decía, antes de que dejamos nada a nosotros, si está, si no está, continuamos corriendo, pero si está. Entonces nos hacíamos un signo de... Pues eso es fundamental, es estar. Y para eso es preciso la conexión, ya digo, tanto interna dentro del colegio, como después a un nivel más concreto la parroquia, que sería la realidad más inmediata, y desde ahí la diócesis. Y para ello la comunicación. Necesario. Alguien tiene que encargarse de la comunicación, de esa interrelación. Gracias, monseñor. Hay una segunda pregunta del Colegio Virgen Niña. Dice, ¿en qué medida la educación humanista cristiana, que desde el diálogo fe-justicia, fe-ciencia y tecnología, ayudará en la mejora del bien común? Teniendo en cuenta las dificultades que presenta nuestro medio en la carencia de una educación que no fortalece el pensamiento crítico, que posibilite para forjar un ciudadano respetuoso y responsable, que asuma la participación adecuada en su comunidad y su país. Esa pregunta la ha hecho alguien que ha leído bastante. Y es valiosa y vale la pena. Lo que decía un gran pedagogo brasileño, muy famoso, Paulo Freire, decía, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. La educación no cambia el mundo, desprograma, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Por tanto, yo diría, sí, es una cuestión, diríamos, muy compleja, ¿veis? Así es verdad. Todo eso que dice es verdad. Pero ¿cómo, por dónde empezar? Como decía aquella señora a su hijo, y yo intento practicarlo algunas veces, bastantes, las veces que puedo, que me acuerdo, y dice, hijo mío, si quieres cambiar el mundo, empieza haciéndote la cama cada día. Empieza por lo concreto, no tengas miedo, siembra. A veces el gran problema nos puede tanto que nos deja como sin respiración. Pues, menudo lío, ¿cómo podremos? Empieza por lo concreto. Cuando uno, por ejemplo, es capaz de superar la tentación de la mentira y de buscar siempre la verdad de las cosas, ya estás cambiando el mundo. Cuando uno es capaz de perdonar a otro y de amarle, ya estás cambiando el mundo. Cuando uno parece que está hundido y se desprecia a sí mismo y vuelve otra vez a aceptarse y a quererse, estás cambiando el mundo. Cuando uno dice, no me arrodillaré delante de un poder porque solamente creo en Dios y es Dios mi Señor y mi Salvador, ya cambias el mundo. Los cristianos del principio decían eso, nosotros respetaremos al emperador, cumpliremos sus leyes, pero nunca lo adoraremos, nunca nos arrodillaremos delante de él. Eso es liberador, ¿eh? Eso es liberador. Se rompe la esclavitud así. Pues yo creo que en esa pregunta que es pertinente, es adecuada, es una pregunta buena, la forma de respuesta es muy humilde. Haz algo para que esa persona sea capaz de vivir alguno de los grandes verdades que configuran nuestro humanismo de cristiano. Inténtalo. Gracias. Gracias, monseñor. Hay una pregunta del Colegio Santa Rosa, tercera pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones daría usted a los docentes laicos de los colegios parroquiales para no reducir nuestro trabajo solo en la transmisión de conocimientos, sino trascender en la vida de nuestros estudiantes? Bueno, pues efectivamente, yo creo que, primero que nada,
el propio sistema educativo subraya cada vez más esta dimensión, ¿no? Todo contenido teórico tiene una dimensión de actitudes, supone fomentar una actitud y supone también promover una capacitación para actuar. No solamente es conocer, vivir interiormente, actuar, hacer. Las tres dimensiones. Y entonces yo creo que cuando planteamos nuestro plan de trabajo tenemos que presentar también en esa línea. Presentaré este conocimiento, llevará eso que supone para tu vida, que supone para tu vida, tocar la vida de las personas y luego en qué le va a capacitar para el trabajo. No solamente en algo meramente teórico. Por ejemplo, resolver un problema de economía, ¿no? Pues sumar o restar, multiplicar o hacer una integral, pero esa cantidad de elementos que hemos sumado o que hemos restado, ¿a quién se refieren? Sumamos tantos kilos de manzanas con tantos kilos de manzanas que se producen a tanto precio y consiguen tanto tal. Muy bien, ya lo tenemos. Pero ¿eso quién lo ha producido? Personas. ¿Y esas personas que han puesto allí? ¿Qué bienes le vendrán a esa persona a través de ese precio? ¿Ese precio es el precio justo? ¿Es un precio adecuado? ¿Corresponde a esto? Es decir, se trata siempre de extraer las consecuencias vitales y de prácticas de acción y de la acción. Pasa como en la transmisión de la fe. Yo puedo decir, Dios existe y me ama. Una afirmación de mi fe. Dios existe y me ama. Pero a continuación debo hacerlo. Y si yo creo esto, ¿a mí qué me pasa? Hombre, pues si yo creo esto, yo soy feliz, yo estoy contento. Si existe y me ama, tengo una razón más para vivir. Y si eso lo creo así, ¿qué voy a hacer? Hombre, no voy a actuar por ahí cortando cabezas, robando a los demás, diciendo mentiras. Yo voy a intentar prodigarme, amando también como ese Dios que ama. Se trata siempre de conjugar las tres dimensiones, ¿no? La dimensión de conocimiento, la condición de actitudes, de interioridad y la de la acción. Siempre todo conocimiento lleva a una acción, pero pasa siempre por la vida de cada uno. Y en la vida de cada uno, ¿sabéis una cosa? A veces puede más el temperamento que uno tiene que las ideas. Hay gente muy de izquierdas, en el sentido muy de izquierdas, o muy duras, muy dogmáticas, muy en línea, que sin embargo tienen un temperamento dulce, tranquilo, y son capaces de dialogar con otros. Y hay quienes de ideas muy abiertas, pero que imponen esas por encima de todas, porque tiene un temperamento duro. Bueno, hermano, ¿qué me dices? ¿Continuamos o...? Digo yo porque no quiero yo... Yo no quería ninguna pregunta. A ver, señor, como escuela católica nosotros estamos invitados también a trabajar con las familias, ¿no? Trabajar con ellas de la mano. ¿Qué recomendación en este caso nos podría dar, ¿no? Para poder fortalecer el trabajo con ellas, sobre todo en un contexto bastante carente de valores y donde están muchas veces ausentes también, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros fortalecer? Yo primero que nada te diría lo siguiente, es decir, que tengas ese buen pensamiento, trabajar con las familias. Segundo, que nunca transmitas a las familias a veces la sensación de que es que estáis muy mal vosotros. A veces sin darnos cuenta, cuando es como los jóvenes. A veces vamos con los jóvenes y vamos diciéndole, es que estáis como una cabra, vosotros no funcionáis bien. Con lo cual ella se siente fuera. Y este no me valora. No. Valorarla. Tercero, intenta hacer algo que empiece por escuchar a las familias. Nos reunimos tantas veces para decirles, darle consejos, debes hacer esto, tú tienes que preocuparte de esto, tú tienes tal. Y aquel viene como vosotros ahora, cargados de tantas cosas del día.
y tantas preocupaciones. Y ahora encima esta me dice que haga todo esto. Si yo te he traído al niño aquí para que tú lo soluciones el programa que yo no puedo solucionar o que no quiero o que no tengo tiempo. Yo creo que es muy importante el eso, escucharles. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde ves el problema? Y para averiguar, y para eso lo importante no es saber simplemente escuchar, sino qué quieren realmente a través de todo eso que dicen. Averiguar qué quieren. Y luego desde ahí, cuarto ya, decir, bueno, ofrecer. Un colegio puede ofrecer, pues vamos a tener unas reuniones de formación, unas conversaciones. Mira, los adultos aprendemos de la forma siguiente, recibiendo información que la necesitamos, pero también dando espacio a la conversación. Si no conversamos, no aprendemos. Por aquí me entra, por aquí me sale. Aguanto eso, tal, pero cuando conversas, cuando tú consigues que en un grupo la gente entre y se exprese, claro, para eso no hace falta un grupo muy grande, hace falta un grupo más reducido, estás ya consiguiendo algo. Entonces yo digo, ofrecerles la posibilidad de una conversación, escuchándoles primero y luego ofreciendo. Y luego finalmente yo creo que la diócesis tiene también, la parroquia tendrá un servicio de atención a la familia. Hablar con ellos. Oye, vosotros que tenéis tanta experiencia con familias, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué ideas nos dais? A lo mejor ellos te pueden ofrecer algo. Porque claro, una cosa es la familia en tanto en cuanto pues ayudar a que mis hijos los deberes escolares salgan bien o que la nota sea mejor, bueno, bien, eso. Pero a veces la educación familiar no se reduce a eso. La educación familiar es también un contagiar a los hijos una serie de valores, de actitudes, de formas de actuar, de creencia, de fe. Y para eso es preciso que la familia le trabajemos esa dimensión, la dimensión de interior suya. ¿eh? Eso es lo que yo pienso. Por favor, yo no soy aquí el mago Merlín que lo soluciona todo. Yo digo cosas que son cosas, estas cosas, para que sepáis una cosa, estos mismos temas que estáis diciendo aquí son los mismos temas que escucho yo en Valencia cuando nos reunimos los colegios diocesanos. Ahí tenemos 70 colegios diocesanos. Pues muy bien, la tónica general son estos mismos. Así que estamos todos en la misma batalla. ¿De acuerdo? Gracias. Dígame. Es del director del Colegio Santa Rosa y dice el tema de la sinodalidad pasa también por el reconocimiento del otro como sujeto de mi atención, de mi escucha, como interlocutor. En una sociedad donde es difícil la comunicación, los medios no ayudan, hay mucha desinformación. ¿Qué recomendaciones nos haría para profundizar en el tema de una mejor comunicación? Pues lo que decía el libro ese, cuidar la conversación. Da la posibilidad de conversar. Dar una conferencia es una cosa, ahora conversar es otra. En torno a una mesa, un café, un pancito que tomamos, un estar juntos un rato, hablemos. Crear las condiciones para la conversación. Hay proyectos, por ejemplo, del anuncio de la cena que parten de una cena. Primero cenemos y después de cenar hablemos. Si hemos tomado un poquito de pisco, hablaremos más. Pero hablemos. Es decir, yo creo que eso es importante. Es decir, es crear, vamos a ver, y luego pensar esas soluciones no como soluciones a lo grande. No todo el colegio va a hacer esto, no. Van a haber algún grupo que lo va a hacer, pero es fantástico que lo haya. Empecemos de lo poco a lo mucho, como la parábola de Jesús cuando habla del reino de Dios. El grano de mostaza es el lema fundamental. De lo pequeño a lo grande, poquito a poco, pero empecemos por aquí. Y para ello tenemos que ver las condiciones de romper un esquema burocrático. Tú estás aquí, yo aquí. No, una mesa redonda, una mesa.
y comiendo, que la comida también nos une mucho y aparte nos gusta. Pero un poquito de comer, algo sencillo, humilde, no tampoco un café, un poco más. ¿De acuerdo? Yo creo que por ahí va. Yo me alegro mucho de que me hagan esas preguntas porque son preguntas reales. Eso es verdad. Ya ni prou. Es que me traen mal, son y 45 ya. No sé. Bueno, Muchas gracias, Monseñor, por su participación en nuestro querido colegio y desde nuestro colegio a los demás colegios de la YE que están participando a través de este medio. Su presencia aquí también es muy providencial, ¿no? Porque nos va dando claridad para tener un poco de horizonte más ampliado para tomar decisiones y para poder, pues, caminar con esperanza sobre todo, ¿no? Es muy significativa también su presencia porque los fundadores de este colegio, pues, son los padres de Mallorca, ¿no? Yo sea obispo de Mallorca también, ¿no? Tiempo atrás. Y eso también nos va dando una luz de motivación, ¿no? Un toque de gracia y de bendición. Le agradecemos pues por todas sus palabras, su enseñanza y gracias a Dios pues nos va a servir muchísimo en lo que vamos a proyectar seguramente en toda nuestra arquidiócesis. Muchas gracias, Monseñor. Bien, queremos agradecer a los colegios que se han unido a través de las redes, al Colegio Santa Rosa de Lima, su director Marcos Sachún, al Colegio Nuestra Señora de Montserrat, en la persona del señor director Samuel de la Gala, y al Colegio invitado amigo Virgen Niña, con su directora Lourdes Sánchez. Agradecemos su participación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.